Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión 13, la segunda parte del ejemplo de aplicación de análisis dinámico no lineal para este taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. Para esta ocasión continuaremos la sesión con el maestro en ingeniería José Ernesto García Mora Pinto, y únicamente recordarles que nuestra actividad en redes sociales, en esta ocasión para LinkedIn, sigue abierta para que participen y pues puedan concursar por este libro de ingeniería. La dinámica es muy sencilla, es seguir las redes sociales, en este caso LinkedIn, reaccionar a la publicación del sorteo, compartir con 3 personas interesadas en la ingeniería sísmica y bueno, las personas etiquetadas deberán reaccionar de la misma manera. El sorteo se realiza de forma mensual y en cada mes estaremos cambiando de redes sociales para que puedan participar en diferentes plataformas. Procedo a presentarles nuevamente, que ya varios lo conocemos, al maestro de ingeniería José Ernesto García Mora Pinto, quien es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es maestro en estructuras por la Unidad de Estudios de Posgrado en Ingeniería, igualmente de la UNAM. Actualmente colabora en Dampo Systems, empresa especializada en la promoción, fabricación y comercialización de sistemas de protección sísmica. Cuenta con 6 años de experiencia en el gobierno federal, participando en programas de alcance nacional, y tiene 6 años de experiencia profesional en análisis no lineal de edificaciones, desarrollo de modelos analíticos estructurales, diseño de conexiones para sistemas de protección sísmica y diseño de disipadores histeréticos. Sin más, le dejo la palabra, maestro. Bienvenido, muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Pues nuevamente nos vemos aquí. Bienvenidos al taller. Vamos a continuar con lo que vimos la sesión anterior, la sesión del martes. Voy a permitirme compartir la pantalla para que vayamos viendo los archivos que nos quedamos la vez anterior. Listo. Ahí me dicen sí, se ve la pantalla. Ahí ¿Me ya la escuchan bien? vemos. Sí, te escuchas bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Esta segunda sesión del ejemplo práctico. Me voy a ir ya directamente a lo que estábamos viendo la vez anterior. Si recuerdan, nos quedamos en que estábamos haciendo los análisis en la hoja de Excel. Vimos cómo se hacían los análisis lineales, los no lineales, elastoplástico perfecto, el elastoplástico con pendiente positiva postfluencia. Platicamos del procedimiento que estamos usando en Excel, que es el procedimiento de diferencias finitas. Comentábamos también que este procedimiento y otros más, digamos, más universales o con estabilidad, independientemente del paso de tiempo, los pueden verificar en el libro de dinámica de estructuras del profesor Chopra, en caso de que quieran profundizar o hacer sus propias comparaciones con archivos de Excel, ¿no? Entonces, si recuerdan la vez anterior, nos quedamos en el Excel, lo voy a volver a retomar. Estábamos platicando de osciladores de un grado de libertad. Si recuerdan, estuvimos calculando en el programa SMAT las rigideces, y todo esto venía de las características de una sección de acero, una sección W14 por 159, de donde sacamos rigideces, resistencias de acuerdo al material, etcétera, ¿no? Y nos quedamos analizando las gráficas, veíamos las gráficas de histéresis, las gráficas de desplazamiento y empezamos a platicar sobre algunos aspectos interesantes, ¿no? Vimos la diferencia entre varios periodos de vibrar y cómo se componen estos, y nos quedamos un poco en el tema de espectros de respuesta, ¿no? Platicábamos aquí del espectro de respuesta elástico, que es el que tiene la línea azul sólida, y el espectro de respuesta a ductilidad constante, que es el que tiene la línea punteada. Comparamos las respuestas de lo que nos daba calculando directamente con el espectro y calculando de forma explícita todo lo largo de la historia nuestro oscilador, y veíamos que nos daban pues, valores prácticamente idénticos, ¿no? Y estábamos en el tema de comparar los resultados con el programa PRISM, que ya lo habían ustedes manejado con el ingeniero Valentín. En el tema de simplemente ver
El acelerograma ya habían, digamos, eso ya estaba aprendido. Lo que estábamos era en el tiempo de la respuesta en el tiempo. Nos quedamos en esta zona de aquí. Voy a repetir el ejercicio que intentamos hacer la vez anterior para que podamos analizar las curvas de fuerza-desplazamiento, cómo nos dan en el programa y cómo nos dan en la hoja de cálculo de Excel. Y en la hoja de cálculo de Excel tendríamos tres opciones, ¿no? La primera sería la elástica lineal, ¿no? Digamos, la común, en donde todo el comportamiento es lineal en todos los pasos de tiempo, que es la primera hoja con la que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces simplemente vamos a retomar los valores. Si recuerdan, tenemos valores de masa y rigidez que son importantes cuando estamos haciendo un análisis de resistencia de nuestro oscilador. Estábamos trabajando con un periodo de 2 segundos y en este sentido vamos a tomar los datos de 2 segundos para pegarlos directamente en el programa PRISM. Para 2 segundos nos pide simplemente la masa y la rigidez. Ahí es muy importante que verifiquemos las unidades en las que nos lo está pidiendo, ¿no? En este caso, para la masa son newtons segundo cuadrado sobre milímetro. Y ese es el valor que nosotros pusimos acá. Newtons segundo cuadrado sobre milímetro. Simplemente copiamos el dato de nuestro programa de SMAT, lo pegamos directamente aquí y nos vamos a la rigidez de diseño. Recuerden que esta rigidez la calculamos en función de la sección que tenemos, considerando que es un oscilador de un grado de libertad, es una sola columna que está empotrada en la base. Vamos a poner el dibujo nuevamente acá. Una sola columna empotrada en la base. Permítanme, déjenme ver si está. Aquí está. Listo. Entonces, la rigidez que estamos considerando, pues es la rigidez a flexión que tendríamos en la parte inferior, ¿no? Entonces, con esa rigidez es con la que hemos estado trabajando. Entonces, nos regresamos a ese mat. Este, simplemente recuperamos la rigidez. Nuevamente hay que verificar en el PRIS las unidades, son newton milímetro. Tomamos newton milímetro, nuevamente, copiamos y simplemente pegamos. K2, recuerden que es la rigidez por frecuencia, K1, K normal es la rigidez de la rama ascendente. Como este es un análisis lineal, pues no necesitamos la K2, ¿no? Y simplemente corremos el análisis. Es un análisis muy rápido. Entonces ya con estos datos podemos comparar con la información que tenemos en Excel. Aquí para no tomar tanto tiempo de la clase, me permití simplemente copiar los resultados que salen en el PRISM, pegarlos directamente en el Excel y poder comparar las gráficas. De todas formas, creo que es un buen ejercicio siempre hacer una comparación visual, ¿no? Viendo directamente la información del programa contra las gráficas que tenemos en Excel, ¿no? Aquí podemos notar que en el tema de los desplazamientos máximos, estamos en este es desplazamientos, este se compara contra la gráfica de aquí abajo. Vamos a ponerlas en colores, ¿no? En este caso, desplazamiento lo vamos a poner en verde. La velocidad la vamos a poner en rojo. Vemos que son hasta 100 segundos, 100 centímetros por segundo de velocidad. Y las aceleraciones las vamos a poner en naranja. Y podemos ver que las aceleraciones para 2 segundos se van hasta 200, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Entonces ya visualmente podemos empezar a delimitar que el comportamiento que estamos obteniendo en ambos programas es igual. Como siempre, digamos, como esperaríamos en un análisis adecuado, cuando hacemos un análisis lineal, la relación de carga-desplazamiento pues tiene que ser una línea, ¿no? Necesariamente, porque eso es lo que estamos poniendo como base, ¿no? Y en el caso de la carga contratiempo, aquí es muy evidente que no tenemos ninguna plataforma ni ningún corte en la fuerza, porque el comportamiento es lineal, ¿no? Entonces aquí en estas gráficas les pongo simplemente en color azul, está la línea que corresponde a los datos que vienen del PRISM, y en color negro los datos que vienen los datos que se calculan directamente en el Excel, ¿no? Entonces podemos ver que para desplazamientos y velocidades es idéntico. Para el caso de aceleraciones, al inicio se alcanza a ver un tema en la gráfica que podría indicar la misma gráfica o alguna variación en el tipo de algoritmo de cálculo.
La gráfica carga contratiempo es exactamente igual y la carga desplazamiento es una línea recta, inclinada, ¿no? Eso es, digamos, algo fácil. El día de ayer no tenía esta columna calculada en Excel, porque como es comportamiento lineal, pues no lo considerábamos muy necesario, ¿no? Nos enfocábamos más en el tema de desplazamientos máximos. En este caso se la agregué para que la pudiéramos ver y pues simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el desplazamiento en cada punto de tiempo multiplicado por la rigidez del oscilador de un grado de libertad. Rigidez por desplazamiento y nos va a dar la fuerza, ¿no? Y así es como obtuvimos los datos necesarios para graficar esta línea. En el caso del PRISM, pues simplemente los conseguimos de estas tablas, ¿no? Copiamos las tablas y las pegamos. Y nuevamente la gráfica fuerza-desplazamiento, pues tiene que ser una línea recta, dado que estamos haciendo un análisis. Entonces, ya para hacer el análisis no lineal, con con un cierto comportamiento bilineal, lo que hacemos en este programa es cambiar al tipo de histéresis bilineal. Y aquí nos va a dar los datos, ¿no? ¿Cómo se describe esta curva? Bueno, sabemos que P es el valor de fuerza de fluencia, K1 la pendiente principal, K2 el valor, la magnitud de la pendiente secundaria, y vamos a tener desplazamientos y fuerzas, ¿no? Ese es el modelo no lineal para el cálculo de la respuesta en este sentido. Entonces, estos valores que tenemos aquí, ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, los sacaremos en este caso de el SMA, ¿no? Si recuerdan, en Excel tenemos 2 segundos de periodo de vibrar. Ese lo determinamos nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es llevarnos estos datos, ¿no? Primero nos llevamos la masa, que nuevamente está en newton, segundo cuadrado milímetro, y la vamos a poner aquí, ¿no? Después nos pide la rigidez inicial, esa es la misma porque depende de las características de la columna. Entonces la rigidez inicial es la misma. La carga de fluencia también depende exclusivamente de las características de la columna, que esa la tenemos aquí, y la calculamos como el momento de fluencia. Si recuerdan, la fuerza necesaria en la punta de la columna para que en la base se genere un momento tal que sea el momento de fluencia de la sección, y esa es nuestra fuerza de fluencia. Esa simplemente la ponemos aquí, copiamos y pegamos, y ya por último nos piden la K2, que si recuerdan es la magnitud de la rigidez postfluencia. Y esa pues convenientemente la calculamos aquí, 3%, como ya habíamos platicado previamente, copiamos la rigidez y simplemente pegamos el dato. Ya que tenemos este comportamiento bilineal con pendiente positiva postfluencia, simplemente le damos correr y nos va a dar una respuesta. Esta respuesta es la que vamos a comparar con nuestros datos en Excel. Es la tercera gráfica porque recuerden que aquí en esta tercera hoja es donde tenemos un valor de alfa positivo que nos da el crecimiento de las gráficas, ¿no? Entonces, nuevamente para irnos un poco más rápido en esta sesión, copié los datos del programa PRISM y los pegué aquí para que podamos comparar directamente las gráficas. Pueden ver nuevamente que si las comparamos visualmente, en los datos pues se ve muy claro, ¿no? Que la línea azul y la línea negra están perfectamente empatadas una con la otra. Si hacemos una comparación visual, podemos ver que nuevamente desplazamientos, vamos a volverlos a marcar. Aceleraciones, estamos alrededor de 60, 70 y tantos, que es más o menos lo mismo que vamos a tener en Excel. Ahorita me los voy a brincar. Vamos a ver desplazamientos. Los desplazamientos los comparamos. Vemos que los valores de desplazamiento máximo y mínimo son consistentes. Y después vamos a ver la velocidad, en donde vemos que los valores de velocidad alrededor de 60 centímetros por segundo, pues también son consistentes, ¿no? Entonces, bueno, ya comparamos las gráficas, vemos que todo está bien. Podemos tener los valores y nos interesa también comparar la curva de histéresis, ¿no? Esta curva que nos define el comportamiento no lineal a lo largo del tiempo de nuestro oscilador de un grado de libertad. Por desgracia, la gráfica de tiempo-fuerza no se encuentra en el prisma, pero simplemente lo que hicimos fue copiar los valores
con esos valores graficar. Pero nuevamente pueden ver que las curvas de histéresis son muy compatibles visualmente, pero además, ya cuando encimamos los datos, vemos que se enciman perfectamente bien las líneas azules y las negras, que es exactamente lo que esperaríamos de nuestro cálculo, dado que es un oscilador de un grado de libertad con los mismos valores de entrada. Ya nada más como última curiosidad de estos análisis, en el PRINCE utilizamos nuevamente el modelo bilineal, pero para que sea elastoplástico perfecto, lo que necesitamos es que este valor de rigidez 2 sea igual a cero, ¿no? Esto quiere decir que vamos a tener una línea perfecta, vamos a tener una línea que sube y después es perfectamente horizontal, ¿no? Es lo que nos está diciendo el K2. Corremos el análisis y nos da otra vez las curvas de desplazamiento, aceleración, velocidad. Comparemos nada más la curva de desplazamientos, que es la que se diferencia mejor de todas las gráficas, y nuevamente vemos coincidencia, ¿no? Podemos ver que tenemos este desplazamiento permanente, que también se expresa de este lado. Y nuevamente, si comparamos la gráfica de histéresis, pues vemos que es compatible también con lo que obtenemos del prisma, ¿no? Entonces siempre es una buena idea cuando estamos desarrollando hojas nuevas, tratar de tener programas a la mano que nos permitan hacer este tipo de análisis. Listo. Entonces, ya comparamos resultados, vimos que todo está muy bien. Ya vimos también que obtener valores de un espectro, incluso cuando es de ductilidad constante, nos da valores correctos si hacemos el análisis, pero obviamente es mucho más rápido hacerlo aquí. Y ya solo para completar el tema del espectro, ya lo habían platicado con Valentín, pero a mí la verdad es que siempre me gusta mostrar este video que hicieron los compañeros de Tetra Ingeniería, que por alguna razón no está corriendo. Bueno, lo tratamos de retomar después del descanso. Pero bueno, al final lo que nos dan son espectros de diseño, donde ya vimos que entramos con un periodo, leemos y obtenemos valores de forma muy práctica, ¿no? Que es justo lo que se ha hecho durante mucho tiempo para la ingeniería sísmica, facilitar el cálculo de las demandas sísmicas para poder hacer nuestros análisis. En el caso de los espectros de diseño, simplemente vamos a ir nuevamente al prisma y lo que queremos hacer es calcular el espectro elástico, pues eso se calcula muy rápido, ¿no? Y podemos comparar, copiamos con mucha facilidad lo que ponemos en el Excel, si es que lo calculamos o lo traemos de otro lado. Si nos dan el espectro de respuesta calculado, pues siempre es una buena idea también corroborar los resultados. Y en el caso del PRISM, tiene la ventaja de que también podemos calcularlos a ductilidad constante. En este caso, el que nos está interesando es el de ductilidad constante de 4, para que podamos calcular el espectro con la respuesta inelástica. Ese es el que les quiero mostrar en este momento. Ponemos el periodo máximo, incluso en el PRIS podemos poner directamente el valor de ductilidad, independientemente del menú que tiene aquí, podemos meter el valor directamente nosotros. Y podrán ver que en esta ocasión se tarda más, porque lo que hace es estar calculando muchas veces la respuesta hasta que obtiene la ductilidad constante. Y pues simplemente comparar si son similares, ¿no? Los valores de aceleración. Aquí vemos una pequeña distorsión en la parte inicial con respecto a esto. Entonces esto ya nos puede indicar que a lo mejor hay un tema en el cálculo o simplemente es un tema de la finura de los datos, ¿no? Obviamente la gráfica de líneas punteadas es la que es de ductilidad constante. En el caso de la velocidad podemos ver una muy buena coincidencia y en el caso del desplazamiento también. Aquí la curva del espectro elástico nos distorsiona un poco la vista. Vamos a escribamos simplemente para que podamos ver las cosas con mayor claridad. Y entonces aquí ya podemos ver mucho más fácilmente la claridad de la coincidencia de los espectros, ¿no? Pensando que los espectros de Excel los obtuvimos a lo mejor con un código de Excel o con cualquier otro programa de Apple, ¿no? Listo.
Muy bien, pues ese es parte del objetivo del inicio, fue lo que nos quedamos la sesión anterior, verificando resultados. Ahora, lo que quisiera continuar es cómo se ve esto ya en un programa de análisis mucho más complejo. En este caso vamos a preguntarle a ETAPS qué es lo que nos quiere decir al respecto de este tipo de análisis de osciladores de un grado de libertad. Entonces, si recuerdan, en ETAPS modelamos una columna, la empotramos y lo que hicimos fue ponerle una masa concentrada, ¿no? Le pusimos una masa concentrada en el nodo superior, que es, digamos, siguiendo la teoría del análisis de osciladores de un grado de libertad, tenemos toda la masa concentrada sobre una columna que no tiene ni masa ni peso, pero tiene un nivel de rigidez. Y lo que queremos es obtener un comportamiento a lo largo del tiempo con respecto a la señal de aceleración. Entonces, como ETAPS es un programa mucho más complejo, los resultados no siempre nos van a dar exactos, ¿no? La rigidez que calculamos nosotros a mano normalmente no coincide en todas las decimales con la rigidez que nos da el ETAPS. Entonces, es una forma muy fácil y práctica de obtener el valor de la rigidez en este caso de la columna, es utilizar una carga. Simplemente lo que hacemos aquí es, para este ejemplo, lo que hicimos fue ponerle una carga en el nodo superior. En el caso de carga viva, le pusimos una carga de 100 toneladas. No sé por qué no estoy por eso. Ahorita la transformó en kilonewtons y serían 980,665 kilonewtons, que es en realidad, este, que son simplemente 100 toneladas, ¿no? Voy a poner el programa en unidades consistentes para que veamos valores en centímetros y toneladas y ya después lo... Pero bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Colocamos una carga de 100 toneladas y con la deformación que obtenemos para el caso de carga viva, lo que vamos a hacer es preguntarle al programa cuál es la deformación que tenemos en dirección de la carga, que en este caso son 13,211. Con estos valores lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra hoja de SMAT. Entonces vamos a poner 100 toneladas y el resultado de deformación, 132 milímetros. Y con eso vamos a obtener directamente una rigidez del programa ETAPS. Obviamente, ¿por qué no nos da súper exacto? Porque el programa TAPS dentro de sus algoritmos tiene pues algunas consideraciones para tipos de secciones IRs, el acero, etcétera. Entonces es normal que no nos dé un valor extremadamente igual al que tendríamos de forma manual, ¿no? Digamos que es algo esperable. Y con estos valores podríamos calcular también el desplazamiento de fluencia y la fuerza de fluencia. Podríamos calcularlas a mano, pero pues no queremos hacer eso. Lo que queremos es utilizar la herramienta para que también nos dé esta curva, que es la curva pushover, ¿no? Que es la curva de empujón. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es aplicar una carga hasta que tenemos un cambio en la pendiente. Y se preguntarán, ¿y este cambio en la pendiente a qué se debe? ¿Qué fue lo que me provocó este cambio en la pendiente? Bueno, muy fácil. Lo que hicimos también fue aplicarle a esta columna una articulación plástica, ¿no? Entonces, si nosotros le damos clic derecho, vamos a ver que aquí en las asignaciones tiene una articulación plástica, que la calculamos, si recuerdan la de la sesión anterior, calculamos esa articulación plástica en el Excel y nos dio unas ciertas características. Posteriormente lo que hicimos fue comparar la articulación con lo que nos daba el programa, ¿no? En este caso podemos ver la articulación, la podemos ver aquí. Entonces, ya lo hicimos en una sesión anterior, pero bueno, nuevamente vemos el cálculo de la articulación, corresponde a lo que esperamos de acuerdo a la normatividad, y con esa articulación está haciendo este comportamiento no lineal, que para el caso para un caso de carga pushover, pues define perfectamente un punto porque solo tenemos una columna. Entonces, ¿qué hacemos con este punto? Bueno, le preguntamos al programa cuáles son los valores de
carga y desplazamiento que tenemos para ese lugar. Entonces nos dice que tenemos 6.12 centímetros de desplazamiento y 46.36 toneladas. Entonces, con esos valores nos vamos a nuestro programa de SMAT y los ponemos directamente, ¿no? Pueden ver que en la fuerza tenemos 46.36 toneladas de fuerza de fluencia, y con la fuerza de fluencia y la rigidez ya podríamos calcular el desplazamiento de fluencia que nos da directamente, que es 61.2. Si lo comparamos con el valor que tenemos directamente en el programa, en la parte inferior, podemos ver que dice 6.12 centímetros, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, con todo esto bien cuadrado, ya tenemos fuerza, tenemos rigidez, comprobamos con el desplazamiento de fluencia, pero ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es comparar una respuesta. Entonces, para comparar una respuesta, tenemos que tener los mismos datos de entrada, ¿no? En este sentido, los datos de entrada con los que vamos a comparar la respuesta van a ser estos. Queremos un oscilador de un solo grado de libertad que tenga una cierta masa y un cierto periodo de vibrar, ¿no? El que nos interesa es el periodo de vibrar. La rigidez se da de forma directa por la sección que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo obtenemos este periodo de vibrar para una columna simple que tenemos modelada en ETAPS? Pues muy sencillo, nos vamos a el programa SMAT y con las ecuaciones que ya estuvimos platicando la vez anterior, incluso con el ingeniero Valentín, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la rigidez de TAPS con el periodo objetivo que queremos nosotros cumplir. Eso nos va a dar una masa, y esa masa con las unidades consistentes la vamos a meter al programa de TAPS. Entonces, eso ya lo hicimos previamente, pero simplemente, ¿cómo se metería? Eso es muy sencillo. Se le pone aquí en asignar joint. En el joint se le pone la masa. Ahorita mi objetivo es desbloquear el modelo y que vayamos viendo paso a paso. Entonces aquí podemos ver que le incluimos una masa. En este caso está en toneladas fuerza segundo cuadrado sobre centímetro. Vamos a comparar contra lo que nos dice el programa de SMAT. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces aquí le vamos a poner toneladas fuerza sobre, queremos que eran centímetros segundo cuadrado. Ahí está. Entonces en SMAT tenemos un valor de 43.17, que es exactamente el mismo que tenemos en ETAPS. Y entonces, ¿qué es lo que debemos obtener de un análisis modal con estas características? Deberíamos de obtener un periodo de vibrar que fuera exactamente 1.5 segundos, ¿no? Y pues nuevamente vemos que esta condición se cumple, ¿no? Tenemos nuestro periodo. Entonces, con todas estas condiciones, si yo calculo en ETAPS la respuesta de este elemento, nos tendría que dar valores similares a lo que obtenemos en el Excel, ¿no? Esa sería nuestra expectativa. Entonces, para esto tenemos que agregar casos de carga. Ahorita desbloqueamos el modelo, ponemos los casos de carga para que veamos todo el proceso, ¿sí? Pero ahorita, ¿qué es lo que nos interesa? Comparar. Entonces, lo que vamos a comparar ahorita son las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas podemos comparar? En este caso, lo que quiero comparar es el desplazamiento máximo en la azotea para el caso de carga no lineal, pero no en un tiempo fijo, sino como valores máximos y mínimos, ¿no? Entonces aquí nos dice que los valores máximos son de menos 16 centímetros a 15.47 centímetros, ¿no? Esto con el análisis paso a paso. Entonces, si nos vamos nosotros a nuestro Excel, donde pueden verificar que tenemos características similares de masa, voy a permitir ponerlo así. Aquí lo que tenemos como rigidez, nos tiene que dar la misma rigidez tanto en ETABS como en Excel para que sea consistente, y también la masa. Si tuviéramos algún dato que no estuviera exacto, pues lo cambiamos de una vez. En el caso de la masa, vemos que tiene el mismo valor,
newton sobre segundo al cuadrado sobre centímetro son 4234. Y en el caso de la rigidez, tenemos en newton sobre centímetros 74,287, ¿no? Que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces esperaríamos que nos dé algún resultado similar, ¿no? Recuerden que las articulaciones plásticas, como las hemos trabajado, tienen una pendiente posfluencia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es comparar los resultados contra la última hoja. La última hoja es donde tenemos una pendiente posfluencia. Veamos cómo nos dieron nuestros desplazamientos. De acuerdo al Excel, nuestros desplazamientos son -16 más 14,7. Si comparamos aquí, tenemos -16 y acá tenemos 15,47, que es un valor muy aproximado, pero que no nos está dando exacto. ¿Qué otros valores podemos comparar entre Excel y ETABS? Pues también podríamos comparar incluso toda la respuesta, ¿no? Si le ponemos aquí en plotear funciones, ¿qué es lo que queremos comparar, ¿no? Primero nos vamos a ir al caso de carga que nos interesa, que es el caso de carga no lineal. En la parte inferior vamos a poner el tiempo y en la vertical vamos a poner la fuerza en el nodo, ¿no? Digamos, esta es la reacción en dirección X, ¿no? Y ya con esta gráfica, pues podemos empezar a hacer alguna comparación de datos, ¿no? Esta gráfica es fuerza contra tiempo, que corresponde a la gráfica que tenemos acá. Entonces, nuevamente, si hacemos una comparación visual, digamos, muy rápida de lo que sería la línea negra, voy a esconder la línea azul, para que primero hagamos un análisis visual y después hacemos un análisis ya de datos, ¿no? Entonces, si observamos visualmente la gráfica roja contra la gráfica negra, podemos ver que en términos generales tienen un comportamiento similar, ¿no? Estamos viendo que lo que obtuvimos en un programa mucho más complejo se puede reproducir de forma simplificada en una hoja de cálculo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos después de hacer este análisis? Pues simplemente copiamos los datos que nos da ETABS y los pegamos aquí. Para obtener los datos en realidad es muy sencillo. Lo único que hicimos fue pedirle que nos diera todos los valores de desplazamiento. Seleccionamos el caso de carga no lineal. Y en las opciones le dijimos que para los análisis que son historia en el tiempo, queremos que nos dé todos los pasos de carga es lo que nos interesa. Entonces, ya que tenemos todos los pasos de carga, pues simplemente copiamos y pegamos, ¿no? Que fue lo que hicimos. Caso de carga no lineal, paso por paso. Aquí pueden ver que el step number, es el paso de tiempo que seguíamos con 0,01 segundos. Tenemos los desplazamientos en centímetros y simplemente los pegamos en la posición que les corresponde. Y ya podemos comparar las gráficas. Entonces, esta comparación de datos obviamente es más estricta y nos va a dar más información de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ¿qué podemos observar de entrada? Que lo que nos dice Excel, que es la línea negra, comparado con la línea azul, que es lo que nos dice TABS, no es exactamente lo mismo, pero de entrada pudimos ver que los valores máximos de desplazamiento están digamos, en un orden de magnitud muy cercano, en términos ingenieros podríamos decir que idénticos, y la respuesta a lo largo del tiempo también es prácticamente idéntica, ¿no? A pesar de que vemos que hay algunos brincos por ahí. Si comparamos las histéresis, aquí ya podremos ver un comportamiento más peculiar, ¿no? Aquí vemos que la histéresis ya no se parece tanto, pero está relativamente dentro del mismo orden, ¿no? Dentro del mismo orden, pues nos sirve cuando queremos comparar resultados, hacer resultados muy rápidos de análisis no lineales, ¿no? Con acelerogramas reales. ¿Qué es lo que vamos a poder saber? Bueno, podemos saber que la carga va a estar alrededor de los 400 kilonewtons y que el desplazamiento va a estar alrededor de los 15 centímetros. Aunque no sepamos el dato exacto, ya sabemos por dónde estamos, ¿no? Ya nos puede dar una buena idea de qué es lo que tenemos que continuar. En este caso, algo que me pareció interesante, en el tema del desplazamiento, pueden ver que también iniciamos muy bien el comportamiento y después empieza a despegar un poco. ¿Qué pasa si hacemos el análisis
con los mismos datos, pero con el modelo elastoplástico, ¿no? Podemos ver que, aunque también tienen una tendencia similar, dado que TAPS no utiliza elastoplástico perfecto, pues vamos a ver mayores diferencias, ¿no? Esperaríamos ver mayores diferencias, pero en términos generales se ve muy similar. ¿Esto cómo se podría explicar? Dado que la pendiente posfluencia es solamente el 3%, esperaríamos que el modelo elastoplástico tuviera una buena aproximación a lo que estaríamos observando en ETAPS, ¿no? Y estas diferencias, ¿por qué suceden? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Pues sabemos que el programa TAPS es un análisis, es un programa muy complejo que utiliza muchos algoritmos, pero si quisiéramos una respuesta un poco más precisa, lo que podríamos hacer es ir a ver cómo se comportó la articulación plástica, ¿no? Pueden ver que aquí la articulación plástica, en el caso de el pushover, pues sigue muy bien la tendencia de lo que nosotros definimos, porque es un análisis de empujón que se hace poco a poco, digamos, es más fácil que obtengamos un resultado. Pero cuando nos vamos al análisis no lineal, vemos un comportamiento que tal vez no esperaríamos en la articulación plástica, ¿no? Podemos ver que en alguna parte sí siguió la pendiente que nosotros definimos, pero cuando ya tenía comportamiento no lineal, en algún punto en el regreso empezó a tener un comportamiento más parecido a un elastoplástico que a un comportamiento con una pendiente creciente, ¿no? Como que crece la fuerza y pierde un poco la pendiente. Y entonces, si analizamos esta articulación, decimos, bueno, es esperable que la respuesta sea distinta, dado que no se sigue el patrón exacto de comportamiento histerético que se sigue en el otro modelo, ¿no? Entonces, siempre es importante verificar en los análisis no lineales que nuestras articulaciones, ya cuando hacemos análisis no lineales de elementos estructurales, edificios, etcétera, siempre es importante verificar qué le pasó a las articulaciones, ¿no? A veces nos quedamos con que, bueno, funcionan, ¿no? Están en ocupación inmediata o están en seguridad de vida, cumplimos con la norma, vamos, ¿no? Nunca está de más, observar algunas articulaciones plásticas que se hayan identificado, este, de forma aleatoria para ver que todo lo que modelamos cumpla con lo que esperamos que suceda, ¿no? Si quisiéramos ver cómo se ven estas articulaciones, pero en el caso, digamos, en una vista tridimensional, a mí siempre, bueno, siempre es útil observar los últimos pasos, ¿no? Los últimos pasos de carga es donde definitivamente vamos a ver el comportamiento. Aquí vamos a poner así. Y pueden ver que aquí abajo tenemos una barra de colores, ¿no? Que nos dice por dónde estamos. Y sobre el elemento tenemos un puntito, ¿no? Entonces eso es bueno también porque aquí vemos el puntito verde, quiere decir que estamos en ocupación inmediata. Y si observamos aquí, definitivamente pasamos el límite de ocupación inmediata, pero estamos muy por debajo del de seguridad de vida. Ahora, este punto verde se vería igual si nosotros estuviéramos hasta acá, ¿no? O sea, incluso si nuestra línea azul de comportamiento no lineal estuviera en la proximidad del límite de comportamiento de seguridad de vida, nos seguiría diciendo que está en ocupación inmediata, ¿no? En términos formales, así es, porque no hemos superado el punto de seguridad de vida. Pero nuevamente, tiene ventaja verificar cómo están nuestras articulaciones también para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la ocupación inmediata o de la operación completa, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, con esto podemos explicar aproximadamente estas curvas de histéresis que no son exactamente lo que esperábamos, pero sabemos que tienen un comportamiento bastante adecuado, ¿no? Otra cosa importante que podemos hacer en ETAPS para comparar es que también podemos hacer un análisis de tiempo-historia. Aquí voy a recuperar simplemente eh, el valor quisiera yo mostrarles la curva de histéresis como la da el programa. Pues al revés, este va para acá, este va para acá.
Y acá vamos a poner la base desplazamiento. Este es desplazamiento, esta es fuerza, esta es la curva de histéresis, exactamente la que estábamos viendo de este lado. Entonces, vamos a verlo un poco más de cerca. Lo único que, digamos, lo único que van a notar claramente es que están al revés. Y esto es normal porque, o sea, están al revés y de cierta forma giradas. Porque del lado derecho en ETABS lo que estamos solicitando como información es la reacción en la base, no la fuerza desarrollada en el oscilador. Entonces, al ser la reacción, necesariamente cambia de signo. Para que en ETABS, digo, para que en Excel se viera bien, ¿no? O sea, que se vieran en la misma dirección y poder comparar, únicamente lo que hicimos fue cambiar el signo a los valores para que nos dieran la misma dirección, ¿no? Y ya por eso, con eso podemos comparar las gráficas y los datos, ¿no? Que es la parte relevante. Podemos hacer muchas gráficas, comparar desplazamientos, fuerzas, tiempos, etcétera, ¿no? Normalmente las que me parecen más interesantes son las de desplazamiento tiempo, desplazamiento fuerza. Vamos a poner una de desplazamiento tiempo, que también esperaríamos que se parezca. Bueno, ya vimos que se parece, ¿no? Ya jalamos los datos y ya vimos que tienen un comportamiento similar. Pero antes de copiar y pegar datos, pues siempre podemos hacerlo visualmente para ver que estamos en un rango aceptable de correspondencia. Algo que hicimos también ahorita, obviamente los ejemplos son de análisis no lineales, ¿no? Entonces hablamos de articulaciones, hablamos de comportamiento no lineal, comportamiento plástico con consistencia, etcétera. Pero también podemos hacer análisis lineales, ¿no? Y en el caso de los análisis lineales, pues esperaríamos, aquí no, disculpa, se quedó como no lineal uno, pero en realidad este es el análisis lineal. Si hacemos un análisis lineal, al ser más sencillo, pues siempre esperaríamos que nos dé resultados más exactos, ¿no? Y pues es exactamente lo que sucedió. Estos son el análisis lineal en Excel con los datos de un análisis paso a paso desarrollado en ETABS con comportamiento lineal. Entonces, ignora las articulaciones plásticas o cualquier comportamiento no lineal que se haya modelado y nos da la respuesta lineal. Aquí podemos ver fuerza contra desplazamiento, otra vez es una línea, que es lógico, ¿no? Esperable que suceda. Y podemos comparar visualmente los resultados, para ver que el análisis lineal en ETABS, pues se parece al análisis lineal en Excel. Aquí nuevamente ya se hizo el trabajo de recuperar los datos de ETABS y graficarlos uno junto al otro para que veamos que la respuesta, en este caso, la respuesta es absolutamente exacta porque son análisis lineales ambos, ¿no? Entonces siempre es esperable que esto suceda, ¿no? Si esto sucede, entonces estamos bien. Los análisis lineales son muy buenos, ¿no? Siempre nos ayudan a hacer verificaciones rápidas también. Si el análisis lineal diera cosas distintas, quiere decir que tenemos algún dato por revisar, ¿no? Esa es una pues, de las ventajas y de los beneficios que nos dan los análisis lineales, ¿no? Que al no tener incertidumbre en algoritmos y comportamientos, podemos hacer comparaciones muy rápidas para darnos una idea de que vamos por buen camino. Tal vez no nos den la película completa ni el resultado completo, pero definitivamente nos van a dar una muy buena idea de que el camino que estamos siguiendo en nuestro análisis o en nuestra modelación, este, digamos, va bien, ¿no? Eso es para lo que nos ayudan mucho los análisis lineales. Entonces, bueno, ya comparamos tres programas, ya lo hicimos en Excel, que es como si lo hiciéramos a mano. Ya lo hicimos en el Prism, que es un programa especializado para análisis de señales. Podemos utilizar otros programas de análisis de señales, como en su momento era fácil de encontrar el Dectra, ¿no? Que lo hicieron investigadores del Instituto de Ingeniería, que también analiza señales. Entonces se pueden comparar el Dectra, el Prism, el ETABS, ecuaciones de Excel, ¿no? O sea, meternos a los libros y arrastrar el lápiz y verificar que lo que estamos obteniendo en todos los casos es exactamente lo mismo. Ya solo para completar digamos, el esquema de lo que vamos a ver hoy, quisiera que revisáramos cómo se meten los datos a ETABS para que ustedes lo puedan reproducir.
Entonces hablábamos de colocar pues varias cosas, ¿no? Por un lado vamos a poner la sección, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la sección para que nos diera datos más exactos, ¿no? Una de las características principales que le pusimos es que los valores que nos daba la sección, principalmente la inercia, ¿no? Que es nuestro parámetro principal, se pareciera mucho a lo que estábamos haciendo de análisis en otros lados, ¿no? Aquí pueden ver que tal vez tenemos una pequeña diferencia si lo comparamos con lo que teníamos en el SMAT. Vamos a comparar etaps con SMAT, ¿no? Pueden ver que nosotros utilizamos como datos 79.100, que es un valor redondeado. En etaps nos decía 79.259.6. Y esa es una buena explicación de por qué las rigideces que obtuvimos de forma teórica en el SMAT no necesariamente van a coincidir con lo que tiene, con lo que calcula directamente TAPS, pues porque es una sección compleja, no es una sección simple. Una buena recomendación cuando estén en la etapa de comparar resultados, aquí quisimos hacerlo con una sección IR para recuperar lo que ya habíamos platicado de articulaciones plásticas y comportamiento no lineal. Pero digamos, una buena práctica es hacerlo con secciones muy sencillas, ¿no? Una sección cuadrada o rectangular. Siempre será más fácil calibrarlo en un programa de análisis haciéndolo a mano, porque no hay elementos adicionales que modifiquen los valores. Entonces, puntos importantes, bueno, conocer la inercia, el área, que nos den valores similares. Recuerden que una característica constante de los osciladores es que son columnas sin masa y sin peso, ¿no? En este caso, también le quitamos el valor del área cortante en dirección 2, porque si recuerdan, la rigidez que nosotros calculamos era exclusivamente la rigidez a flexión. Entonces, este programa, al utilizar el área de cortante, puede ser que nos modifique parcialmente los valores. Entonces, hicimos este trabajo para que nos diera algo más cercano a lo que haríamos a mano, ¿no? Es la forma de iniciar. ¿Qué otra cosa hicimos? Le pusimos masa, si recuerdan. Dijimos que le íbamos a poner una masa al nodo. Esto se agrega directamente como masa. Este, no es no es una carga, simplemente es una masa directamente para que no lo tome como una carga y no nos esté alterando los resultados, ¿no? Simplemente ponemos masa en ambas direcciones. Aquí podríamos verlo como con flechas y podemos ver que aquí tienen los valores. Obviamente, por la escala será un poco extraño, pero el valor de masa nos lo muestra como flechas. Por algún motivo, solo te deja agregar masas en dos direcciones de forma simultánea. Pero bueno, como nuestro análisis en el plano, pues nos funciona muy bien. Algo que también nos ayuda para que no nos mande tantas señales este, de, de problemas tridimensionales por ser una columna solamente, es calcularlo en el plano, ¿no? En este caso lo utilizamos en el plano XZ para eliminar grados de libertad tridimensionales que nos pudieran meter ruido. ¿Qué más decidimos poner? Bueno, obviamente tenemos que definir los casos de carga y las funciones de carga, ¿no? En este caso, para este ejemplo, lo que hicimos fue utilizar un acelerograma ejemplo, que es el que tenemos cargado en Excel, en Prince, en todos lados. Lo agregamos como un archivo, ¿no? En caso de que quisiéramos simplemente cambiar la información, cambiamos la información del archivo y todo se actualiza solo. Y pueden ver que este acelerograma, pues es simplemente el mismo que tenemos acá, ¿no? Lo que vimos en Excel. Incluso podríamos comparar el espectro de respuesta, si así lo quisiéramos, para ver que lo que tenemos como espectro de respuesta en ETABS y en Excel, pues es lo mismo. Y bueno, es esperable, ¿no? Pero solo es una curiosidad comparar el espectro de respuesta en aceleración contra el espectro de respuesta en Excel. Tiene que ser igual, claro que todo lo que nos ha dado es similar. Entonces aquí simplemente se carga como un archivo, se agrega una función nueva y es importante que cuando estamos agregando funciones nuevas, voy a agregar una para que tengamos la información.
No, resultados. Ah, perdón. Vamos a buscar TXT y nos vamos a ir a Google. Cursos, Prism. Aquí simplemente cargamos un archivo y siempre es importante que pongamos atención en los valores que tenemos aquí. Si no tenemos encabezados, pues aquí habría que ponerle 0 líneas a brincar en el archivo. Por otro lado, tenemos que decirle que solo lea, que solo le estamos dando un punto de aceleración por cada línea de nuestro archivo de Excel y que el paso de tiempo es de 0.01 segundos para que haga el análisis correcto, ¿no? Siempre es importante verificar estos valores. Les voy a mostrar el archivo de Excel, perdón, el archivo TXT para que veamos sus características. Tenemos modelo, Pris, perdón. Miren, en este caso, este acelerograma sí tiene encabezados, entonces tenemos 3 líneas. Creo que no están viendo el archivo. Entonces aquí pueden ver el archivo TXT, son señales de aceleración. Es muy importante saber las unidades de nuestro archivo de aceleración. A veces, lo normal es que sean centímetros sobre segundo cuadrado, pero en algunos casos pueden venir incluso en Gs. La delta de tiempo, 0.01 segundos. Y pues lo importante es que tengamos esa información correcta, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle que se brinque 3 líneas para que empiece a leer. Es un solo punto, vemos que es un solo punto por cada uno de los renglones y el delta de tiempo, ¿no? Todo esto es muy importante porque a veces parece que no, pero esos pequeños detalles son los que nos provocan algunos errores. ¿Qué otra cosa es importante? La fuente de masa, siempre que estamos haciendo análisis así, es importante verificar las opciones preliminares que tiene el programa, ¿no? En este caso le quito la masa de los elementos. Le digo que no utilice patrones de carga, que solo utilice la masa adicional. La masa adicional fue la que definimos en el nodo. Y que incluya las masas laterales. Podríamos decirle que incluya masa vertical, pero como no le incluimos ninguna, pues no será relevante para el análisis, ¿sí? La masa siempre es un valor muy relevante para este tipo de análisis. En el caso más bien, para los casos de carga, vamos a ver que tenemos el modal, que es el que siempre esperamos, y el análisis estático lineal, estático no lineal, perdón, ¿no? Que aquí le pusimos push X, ¿no? ¿Y cómo se define esto? Hagamos uno nuevo para que aquí digamos que es push, vamos a ver, push prueba. Decimos que es un estático no lineal que tome la masa de donde nosotros queremos, que agarre las condiciones iniciales sin estrés. Para este tipo de ejemplos eso está muy bien. Si lo vamos a hacer para un ejemplo real, pues primero tenemos que meterle cargas gravitacionales y ya después hacemos el análisis no lineal. Le vamos a hacer una carga. Aquí para el push lo que hacemos es ponerle que haga una carga con la forma modal. Entonces lo que hace es distribuir las cargas con respecto a la configuración deformada de un modo de vibrar que nosotros decidamos. Le decimos que no hay no linealidad geométrica. Recuerden que todo esto que les estoy diciendo es porque estamos tratando de aproximarnos a el oscilador de un solo grado de libertad. Cuando nos pregunta cómo es la aplicación de la carga, nosotros le decimos que es por control de desplazamientos, ¿no? Lo que queremos es que vaya controlando conforme va empujando, que monitoree el desplazamiento en la parte superior y pues aquí nosotros le podemos poner el valor que queramos, ¿no? Dependiendo de lo que estemos revisando. Le decimos en qué dirección debe de monitorear el desplazamiento y en dónde va a estar el nodo de control. Y uno que es interesante también, para que podamos tener una curva bien definida de comportamiento pushover, pues le decimos que nos guarde muchos pasos, ¿no? Nos va a guardar muchos pasos y ya con eso vamos a tener una curva bien definida.
Ya con esto podemos tener nuestro caso de carga estático no lineal. Y cuando queremos hacer un caso de carga no lineal de historia en el tiempo, pues directamente, ¿no? Vamos a agregar uno nuevo, nada más para que veamos el procedimiento, puedan reproducir ustedes los casos. Vamos a ponerle no lineal prueba. Y aquí le vamos a decir que es un tiempo historia o una carga de historia en el tiempo, historia de aceleración en este caso. Vamos a decirle que es no lineal. Tiene dos opciones, que es el modal, eso ya lo pueden leer con mayor detalle en el manual. Pero nosotros le vamos a decir que es no lineal de integración directa. La masa nuevamente es la misma. Para este ejemplo empezamos con condiciones iniciales cero y lo que vamos a hacer es agregar un patrón de carga, pero que en este caso es una aceleración. Entonces le decimos que aplique una aceleración, una historia de aceleración en dirección U1, que es la dirección X, y le vamos a decir que utilice, en este caso, que utilice nuestro acelerograma que acabamos de sumar, ¿no? Y en el factor de escala es bien importante que le pongamos aquí. Si observan, no sé si se alcanza a ver, y creo que no se ve el letrerito, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Retraso en 3 segundos. Estoy viendo en la pantalla de ustedes y creo que no se nota. Les voy a compartir esto también. Y vamos a ver la herramienta de recortes. Listo. Ahí está. Entonces, cuando ustedes posicionan el mouse sobre esta I, aparece un letrerito que al parecer no aparece digamos, en el zoom, pero que aquí les puse de referencia, ¿no? Aparece este cuadro. Aquí es muy importante que siempre verifiquemos que que nos diga bien cuáles las unidades que está considerando para el caso de carga para la aceleración de la, la, la señal que nosotros estamos metiendo, ¿no? Entonces pueden ver que aquí dice que lo va a considerar en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si nuestra señal está en centímetros sobre segundo al cuadrado, este factor está mal, ¿no? Tendría que ser un factor igual a 1 porque estamos en centímetros sobre segundo al cuadrado. Si nuestra señal estuviera en milímetros, tendríamos que ahí sí aplicar un factor de 0.1 para pasarlo de milímetros a centímetros sobre segundo al cuadrado, que es lo que nos dice el programa. Entonces, este también tiende a ser fuente de errores porque no le ponemos el factor de escala adecuado, ¿no? Factor de escala, aquí nuevamente le ponemos que no para el ejemplo que estamos haciendo. ¿Cuántos pasos de carga va a guardar? Si recuerdan, nuestra señal tiene 6002 pasos. Para fines de esto, le vamos a decir que guarde todos con un paso de tiempo de 0.01 segundos. Otro punto importante es el amortiguamiento, que para este caso sabemos que nuestro periodo de vibrar es 1.5 y para ese periodo queremos que tenga un amortiguamiento del 5%, que es lo mismo que pusimos en nuestro Excel, ¿no? Entonces, este es un método de cálculo de amortiguamiento de acuerdo al... Ay, se me olvidó esto. Se los digo. Pero bueno, utiliza un método para el cálculo del amortiguamiento que requiere de dos periodos de vibrar. Entonces, si ponemos el primer periodo y su amortiguamiento, nos va a dar exactamente eso. Y en este caso, siempre utilizamos Newmark porque Newmark es incondicionalmente estable. Quiere decir que siempre va a encontrar una solución independientemente de las condiciones de paso de tiempo, etcétera. Y eso nos ayuda a que incluso puede ser más lento, pero siempre va a haber una respuesta, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo cosas pues tal vez un poco más de investigación, artículos, donde llevamos al extremo nuestros análisis, pues es importante que tengamos algo que sea incondicionalmente estable para que sí obtengamos resultados, ¿no? Ese es un punto importante.
Y ya, con esto definimos nuestro caso de carga no lineal, tiempo, historia, con una señal de aceleración. Y ya por último sería el análisis lineal, tiempo, historia. Este ya lo voy a abrir nada más para que lo veamos. Vamos a cambiarle el nombre. Es lineal, tiempo, historia. Entonces pueden ver que es lo mismo, pero en vez de ponerle no lineal, le ponemos lineal, ¿no? Y ya con esto va a ignorar cualquier cosa que hayamos modelado nosotros no lineal. Eso también es bastante útil cuando estamos comprobando nuestro modelo, ¿no? Si vemos cosas raras, pues hacemos un análisis lineal, es mucho más rápido y nos va a ayudar a verificar si todo está en orden, ¿no? Si, recuerden, si el análisis lineal falla, pues probablemente hay algo mal en el modelo y el no lineal pues va a fallar todavía más. En este caso es lo mismo, aceleración, dirección, función, factor de escala, verificamos que está en centímetros, número de pasos, la masa la calculamos igual, digo, el amortiguamiento lo calculamos igual, y el método de resolución, Newmark, con eso acabamos, ¿no? Y listo. Ya con esto tenemos todo lo necesario para que podamos reproducir este ejemplo y la expectativa de que obtengamos exactamente los mismos resultados. Con esta información ustedes pueden reproducirlo, pueden cambiarle ya nada más sería correrlo. Como es un frame solito, pues va a correr muy rápido, ¿no? Bueno, con el Zoom tal vez no tengo. Pero es un análisis muy sencillo, o sea, cualquier computadora lo pueden correr en máximo un par de minutos. Obviamente es un análisis lento. Aquí pueden ver si alcanzamos a ver cómo se va desarrollando el análisis, ¿no? Bueno, ahorita ya acabó. Le metí más análisis con los que calculamos, pero bueno, pueden ver que va con un tiempo, con un paso de tiempo y va avanzando a lo largo de toda la señal, ¿no? Pueden ver que el tiempo total son 60 segundos y va a ir avanzando pues, en pasos de tiempo, ¿no? Dependiendo de la complejidad del modelo y de la respuesta de los elementos, se tardará más o se tardará menos. Obviamente, si todos los elementos se quedan en su rango lineal, pues el análisis será muy rápido, ¿no? Si tenemos un edificio muy complejo, donde muchos elementos empiezan a entrar en su rango no lineal, entonces el análisis se volverá muy lento, ¿no? Terminará, pero puede ser que se tarde, a veces hasta días. Entonces, bueno, ya con esto tienen todo lo necesario para verificar. Simplemente por curiosidad vamos a ver cómo se ve esto en el análisis lineal, en el no lineal que teníamos previamente, que es con el que hemos estado jugando. Y con el no lineal de prueba, que este es el sismo que vieron en la sesión, en 2 sesiones antes, con el ingeniero Valentín. Entonces, este tiene sus cosas interesantes, ¿no? Pueden ver que tenemos desplazamientos residuales, que se nota claramente que no estamos oscilando alrededor del centro. Si nosotros le ponemos los valores de fuerza en la función vertical, vamos a quitar esta. Si vemos la fuerza, vemos claramente que otra vez nuestro oscilador está fluyendo, dado que tenemos áreas rectas, ¿no? Ya perdimos el comportamiento lineal, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma fácil de ir verificando cómo está nuestro sismo, qué es lo que nos está provocando, y siempre es buena idea también verificar en el tiempo de historia el espectro de respuesta para el valor de amortiguamiento que teníamos. Vamos a revisar nada más rápidamente ese sismo, que no lo vimos. Recuerden que este oscilador que pusimos aquí tiene un periodo de vibrar de 1.5. Perdón, esta señal. Todo lo que modelamos es 1.5 segundos. Y pueden ver que también para esta señal de aceleración, para este sismo, en 1.5 tenemos los mayores valores de aceleración, ¿no? Por eso fluye, por eso queda con desplazamiento residual, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos, rigidizamos para bajar las fuerzas o aislamos la estructura o flexibilizamos la estructura también para reducir las fuerzas, ¿no? Como siempre, pues hay que tratar de, en la medida de lo posible, tratar de salirnos de las zonas de mayores aceleraciones para que nuestros proyectos sean
pues con menos incertidumbre, incluso más económicos, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos la parte de revisar el análisis no lineal de osciladores de un solo grado de libertad con varias condiciones bueno, con dos condiciones de no linealidad, comparando respuestas en varios programas de análisis. Entonces, son 5 y 10. Pues si les parece bien, vámonos a un descanso, 10 minutos, y regresamos con la siguiente etapa de la sesión del día de hoy. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Listo, buenas tardes. Regresamos a la segunda parte de la sesión. Les voy a compartir rápidamente el video que no pudimos ver hace rato. Nada más como recordando y como preámbulo, ¿no? La verdad es que siempre me ha parecido, viene mucho al caso porque estamos haciendo análisis, en este caso lineales, pero con señales de aceleración. Y es una forma, pues, práctica de ver cómo se crean los espectros de respuesta, ¿no? O sea, como pueden ver, tenemos el movimiento sísmico, que es el que entra por acá, y para cada periodo de vibrar, ya nosotros estuvimos cambiando periodos de vibrar de osciladores de un grado de libertad, pues vimos que tenemos distintas respuestas, ¿no? Hay unos que tienen respuestas muy bajas, otros respuestas muy altas, y recuerden que siempre nos interesa mucho la respuesta máxima para cada periodo de vibrar para un acelerómetro, para una señal de aceleración, y pues con eso construimos nuestros espectros de respuesta, ¿no? Este video es muy fácil de encontrar en internet, la verdad es que creo que es muy bueno para explicar cómo se construyen los espectros de respuesta y muy, digamos, muy útil ahorita que hemos estado platicando de análisis de señales, respuestas máximas, respuestas a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Los espectros a ductilidad constante se construyen igual, nada más que hay que hacer iteraciones con la rigidez del oscilador, tal que la respuesta máxima tenga una ductilidad dada. Si recuerdan el que hicimos hace rato, pues será de 4. Entonces es básicamente lo mismo. Entonces, por otro lado, aprovechando que estaba yo buscando videos, recordé que no lo tenía preparado, pero lo encontré ahorita muy rápido en YouTube, del ingeniero García Jarque, donde nos muestra, es un poco más largo, entonces no lo quisiera dejar completo. Dani Moisés nos está escribiendo en la pantalla. Eh, Tal vez tiene algo ahí activado. Pero bueno, este es un video, también lo pueden encontrar muy fácil en internet. Y es muy entretenido porque nos muestra cómo pues, son osciladores de un grado de libertad, donde incluso le mueve la masa a unos, pone otros osciladores más chiquitos, otros más grandes, y donde se va viendo muy claramente cómo el periodo de vibrar de la estructura es muy variable dependiendo de las características, ¿no? O sea, no solo de la masa, sino la rigidez, altura, etcétera. Entonces les recomiendo que lo busquen, porque además después, digamos que simula movimientos sísmicos de baja frecuencia o de alta frecuencia, y es muy fácil ver cómo algunos osciladores tienen una respuesta muy grande y otros tienen una respuesta muy pequeña, dependiendo del contenido de frecuencias de la señal de aceleración, ¿no? Y ese contenido de frecuencias pues está relacionado al espectro de respuesta, ¿no? Entonces les recomiendo que lo busquen, es muy interesante. Pero bueno, les quería compartir estos dos videos sobre el tema que estamos atendiendo, ¿no? Listo. Bueno, pues continuando con pues los ejemplos de análisis no lineales dinámicos, vamos a seguir al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso del que vamos a platicar el día de hoy, nada más, digamos, para que sigamos viendo cómo evoluciona el análisis. La verdad es que el objetivo de verlo así despacito es, digamos, para que vayamos desde la base y cada vez vayamos complejizando más. En este caso vamos a trabajar con un marco plano. Entonces, lo que tenemos, no sé si podemos quitar el permiso de
de escribir, porque Dani Y Moisés ingeniero, nos está cuando, llenando. cuando compartes la pantalla, ahí en Ajá, los tres puntitos le pones que no puedan apuntar. Lo que pasa es que yo ah, qué no bueno, puedo hacer. Ajá, es quien lo está compartiendo. perfecto. Entonces les voy a poner aquí, ándale, no me aparece. Le pongo ventanas de aplicación. Se lo pongo compartir. A ver, espérate. Voy a dejar de compartir. Y vamos a Sí, compartir quizás si nuevamente. lo intentamos desde el principio, como compartir, me parece que ahí salen los tres puntitos que dicen no permitir Mm, el uso de la pizarra o algo así. mm, Me parece O una que vez es que ya una avanzada. ves que sale A lo mejor ya como, compartido. ajá, sale una barrita para rayar. Ah, Y ahí le picas y en los puntitos, en los tres puntitos, en las opciones, me parece que ahí sale que no pueda anotar o algo así. No permitir anotar algo así sale. perfecto. Deshabilitar la anotación para otros. Esa. Vámonos. Porque se me hace que Moisés tiene algo activado. Listo. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, continuamos. Entonces, este, Solo que nada más creo que se quedó el dibujo en la pantalla, entonces igual si lo podemos borrar. sí, dame un segundo. Ahorita lo Muchas pongo gracias, ingeniero. justo ahí. Listo. Listo. Muy bien. Disculpen la pausa. Entonces, como estábamos platicando, vamos a pasar a la siguiente etapa que es ya hacer un marco plano. En esta parte ya nos vamos a brincar algunas etapas de cosas que vamos sacando a mano, ¿no? Ya no vamos a calcular en este caso la rigidez del marco, eh, digamos, para economizar el tiempo, ¿no? Ya platicamos de cómo se calcula la rigidez. En este caso lo que vamos a hacer es calcular la rigidez del marco, pero con los resultados del análisis, ¿no? Entonces, nuevamente lo que hicimos fue ponerle una carga, en el caso de carga viva. Le pusimos una carga que pueden ver otra vez que está en newtons. Vamos a cambiarlo a toneladas centímetros para que nos entendamos por. Ahí estamos, 100 toneladas. Entonces, este caso de carga ya está corrido, porque se tarda, bueno, más bien, este modelo ya está corrido, se tarda un poquito más, pero vamos a ir viendo los resultados paso a paso. Entonces, si recuerdan de lo que hicimos con la columna, vamos a hacer exactamente lo mismo, básicamente. Tenemos un marco rígido. Aquí lo que se hizo fue colocar la misma sección, tanto para viga como para columna. Tenemos W14 por 159 para que fuera, digamos, más fácil de verificar. En ambos casos le estamos quitando si gustan, lo podemos verificar. Definir secciones frame y en viga. Vemos las propiedades y vemos que nuevamente le quitamos la masa, el peso y el área de cortante en dirección 2 para que no nos interrumpa mucho en nuestro análisis. Tenemos las dos secciones y lo que quisimos hacer fue que fuera la misma sección para meter un poco menos de ruido, ¿no? Entonces empezamos por obtener la rigidez del sistema, ¿no? Vamos a ver en el SMAT. Lo que vamos a tener es una fuerza, ya que vemos que la fuerza son 100 toneladas, y verificamos cuál es nuestro desplazamiento. Aquí, obviamente, es de esperarse que el desplazamiento sea mucho más pequeño, dada la condición de marco rígido, marco resistente a momento. Y tenemos 2.3736, sabemos que son centímetros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poner en la parte de en la parte de etapas, ¿no? Entonces, si recuerdan la rigidez, ¿cómo la calculamos? Pues muy fácil, pusimos la carga, 100 toneladas, y recuperamos el valor de desplazamiento, que en este caso son 2.3736 centímetros o 23.736 milímetros.
y ya obtenemos la rigidez de nuestro sistema, ¿no? Digamos que nos brincamos una parte de análisis a mano, digamos, arrastrando el lápiz, porque ya lo estudiamos en las sesiones anteriores. Entonces tenemos ya nuestra rigidez, ¿no? ¿Qué otra cosa necesitamos para poder continuar con nuestro análisis simplificado? Pues necesitamos la fuerza de fluencia, ¿no? Ese es un dato relevante. ¿Cuál es la fuerza de fluencia? Pues la podríamos calcular si asumimos que todas las articulaciones plásticas se van a plastificar en el mismo momento, dado que todas tienen la misma resistencia a momento. Podríamos jugar un poco con la geometría para asegurarnos que todas fluyan en el momento exacto. Pero ¿cuál es el método fácil y rápido? Pues nos metemos aquí y creamos un caso de carga pushover y del pushover vamos a sacar la información. Pueden ver que nos da digamos, una forma medio extraña por la forma en la que se van articulando paso a paso cada una de las articulaciones que definimos, ¿no? ¿Cómo las definimos? Para este caso lo que hicimos fue definir por cada elemento, definimos dos articulaciones plásticas, ya no las pusimos en el borde, porque aquí ya estamos yéndonos a un marco resistente a momento, y tomamos algunas recomendaciones, ¿no? En este caso pusimos una articulación que es M3 con las características de la SCE, en su versión 11, y la pusimos a 0.05 de la distancia libre, ¿no? Esto significa que la va a poner de donde termina la columna, calcula la distancia, voy a cambiar el color, calcula cuál es esta distancia, le saca un 5% y ahí pone nuestra articulación. Y del otro lado, pues la pone a 95%. Eso fue lo que hicimos para definirla. Entonces, conforme nosotros vamos empujando, dado que todas las secciones tienen, las columnas y la viga tiene longitudes distintas, pues esperaríamos que se vaya articulando de forma distinta. Nada más por obtener el dato, vamos a poner las articulaciones en función de ecuación inmediata. Y si vamos avanzando en los casos de carga, vamos a ver que en este caso primero se articuló en la base de las columnas y conforme vamos avanzando, después se articuló las vigas, ¿no? Para este caso que estamos viendo. Y si seguimos empujando, después se articularon las columnas. Entonces, cada vez que se articula una, vamos a tener una caída de rigidez, porque ya estamos en el comportamiento plástico. Y si nosotros siguiéramos empujando, pues estas ya cambiarán de verde a azul y de azul a rojo, ¿no? Eso es fácil de lograr, lo único que tenemos que hacer es seguir empujando nuestro marco con un caso de carga, ¿no? Entonces aquí tenemos también herramientas en las que podemos ir determinando el comportamiento no lineal y linealizarlo, ¿no? Una forma de linealizarlo directamente aquí. Aquí si ven, tenemos varias opciones. Lo normal es que veamos la curva de cortante en la base contra desplazamiento en la azotea. Esa es la forma más común de hacer de verificar estas curvas y ver en dónde estamos. Pero también tenemos normas que nos pueden determinar, ¿no? Entonces, en este caso, este trae complejidad porque trae la demanda, trae el periodo de la estructura, etcétera, ¿no? Pero en este caso, como estamos haciendo un análisis simplificado, lo que nos interesa es la fuerza de fluencia, ¿no? Esa es la que estamos queriendo conseguir. Pueden ver que aquí está la curva de fuerza de desplazamiento, ya con una secuencia que se ve más lógica, ¿no? Dado que vemos que se va estirando bastante a lo largo, conforme vamos haciendo articulaciones. Aquí se articula una vez, dos veces, etcétera, ¿no? Que es más fácil ver la secuencia que la gráfica anterior. Entonces, lo que queremos obtener de aquí es esta línea roja, ¿no? Que es la curva de capacidad. Esta es la curva de capacidad directa. Esta es la curva bilineal. Y ya las curvas de demanda, pues las tomará de acuerdo a la información que nosotros le metemos, ¿no? En función de periodos, espectros de diseño, etcétera. ¿Cuál es la que nos interesa ahorita? Pues la roja, ¿no? Esa es la que nos interesa. Vamos a quitar las otras para que no nos estorben tanto. Principalmente la grande. Y
¿Qué punto nos interesa? Nos interesa este punto de aquí. En este caso está con aceleración espectral, pero sí tenemos un desplazamiento. Entonces lo que queremos, vamos a utilizar el desplazamiento de la bilineal. Pueden ver que esta bilineal es como elastoplástica, ¿no? A lo mejor no es la mejor, pero nos va a servir para tener un parámetro. Y en este caso estamos en, permítanme, 5.35 centímetros. Y ese desplazamiento lo podríamos utilizar o utilizamos la fuerza de fluencia. Es que aquí está, perdón, es que aquí está en aceleración. Vamos a ver si nos dan el tema. A ver, no, esto está muy extraño. Esta está en aceleración central. Podríamos simplemente agarrar la masa por la aceleración espectral y nos quitamos el problema, ¿sí? Permítanme un segundito. Tartarán. 0.096425 G. Eso lo podemos multiplicar por la masa y nos da la fuerza. Bueno, vamos a simplificarnos la existencia. Tomemos la fuerza que teníamos calculada. Linear force displacement curve. Y a ver, vamos a ver acá. Desplazamiento para un periodo. Me da pseudo aceleración. Esta línea de linear force. Disculpen, ¿no? Ahorita se me escondió. Display function. Bueno, para no extender la sesión, vamos a tomar el valor que tenemos aquí calculado bueno, el que recuperamos del ETAPS y lo tenemos aquí referenciado para calcular bueno, ya teníamos la rigidez, ya con la fuerza podemos calcular el desplazamiento de influencia y con estos datos ya podemos calcular la masa necesaria para obtener un periodo de vibrar dado, ¿no? Digamos que esa sería la forma, ¿no? También podemos arrastrar estos datos de la línea verde, nos los podemos llevar a Excel y hacer algún tipo de linealización que nos convenga, ¿no? Esa sería otra de las opciones. Aspecto de demanda, non-time capacity curve, displacement y parámetros calculados. Van a ser estos. Tenemos desplazamiento, pero nos falta la fuerza. En fin, ahorita lo retomamos y si no, para la siguiente sesión lo definimos. Entonces, lo que podemos hacer ya es calcular la demanda, calcular la masa que necesitamos para que nos dé un periodo de vibrar. Si recuerdan, eso hemos estado manejando un periodo de vibrar de 1.5 para comparar las respuestas. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con un periodo de vibrar de 1.5 vamos a calcular la masa necesaria para ponerle a nuestro modelo. En este caso lo que vamos a hacer es, si recuerdan la vez pasada teníamos un solo punto, entonces con una masa era necesaria. En este caso la vamos a dividir en dos. Vamos a ponerle una masa de un lado y otro de otro. Si queremos ver cuál fue la masa que le agregamos, aquí la podemos ver en toneladas segundo centímetros. Vamos a ponerla acá en la misma unidad, nada más para comprobar que tengamos exactamente lo mismo. Uy, toneladas fuerza. Hagamos clic derecho de este lado. Y podemos ver que nos dice 1.200.564 en toneladas, pero sobre centímetros. Entonces, para que no haya la menor duda, simplemente vamos a ponerle sobre centímetro y vemos que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, dividimos nuestra masa en dos, ponemos una masa en cada nodo para tratar de hacer más simétrico el comportamiento. Y este sería el siguiente paso, ¿no? Entonces, ya con estas características, ¿qué es lo que deberíamos de encontrar cuando nosotros le preguntamos cuáles los periodos de vibrar?
Entonces necesariamente tendríamos que encontrar 1.5. ¿Qué pasó aquí? Que nos quedamos en 1.495, que puede ser por muchas consideraciones que hace el programa, ¿no? Por la forma en la que calculamos la fuerza de fluencia, la masa, etcétera. Podemos tener pequeñas variaciones, pero bueno, podríamos decir que este periodo de vibrar, 1.495, es básicamente 1.5, que es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces esos son los pasos, ¿no? Paso uno, hacer nuestro marquito. Paso dos, ponerle una carga cualquiera, este, que nos funcione para obtener un desplazamiento. Con la carga y el desplazamiento obtenemos la rigidez. Si queremos conocer el desplazamiento de fluencia o la fuerza de fluencia, tenemos dos opciones. Digamos, lo normal sería que agarremos la curva pushover, sería la que nos daría la información más certera, si lo quisiéramos ver así, de nuestro comportamiento. Obviamente lo que vamos a hacer ahorita para comparar es transformar esta curva pushover, que tiene esta estructura medio extraña, y la vamos a convertir en una curva bilineal. Esto nos va a ayudar a hacer a comparar resultados con lo que obtendríamos con análisis simplificados en nuestra hojita de Excel. Entonces, ese es el paso siguiente, ¿no? Vamos a meter estos datos, tanto lo que calculamos en el SMAT como lo que calculamos en ETABS, lo vamos a poner en nuestra hoja de Excel para que podamos comparar resultados. Entonces, estas hojas están en función de, digamos, vamos arrastrando la información desde la hoja de comportamiento lineal, ¿no? Directamente. Entonces aquí vamos a tener la masa. Recuerden que la masa, en el caso de Excel, pues tenemos la masa completa, que es la que necesitamos, en newtons sobre centímetros segundo al cuadrado, ¿no? Que es la que vamos a poner aquí. El periodo de vibrar, que es el que nos interesa analizar, 1.5, y con eso nos va a dar la rigidez. Recuerden que la rigidez que esperamos obtener tendría que ser constante, y acá tenemos 4.213, que es muy similar a lo que tenemos aquí. Recuerden que en ETABS teníamos 1.495, ¿no? Tal vez ahí nos pudiera dar alguna diferencia, pero vamos a dejarlo en 1.5 para no meterle más ruido al tema que estamos analizando, ¿no? Entonces tenemos la masa, tenemos un periodo de vibrar, ya con esto podemos calcular, tenemos una rigidez, con esto ya podemos calcular una respuesta lineal, que es la que vemos aquí. Nuevamente vemos que la respuesta lineal, como depende del mismo acelerograma, para 1.5 segundos, pues tenemos una respuesta intensa, ¿no? Esa es en cierta forma es el objetivo, que tengamos una respuesta interesante. Ahora, si nuestro modelo de comportamiento no lineal tiene, como se observa en el ETABS, en la gráfica, tiene un comportamiento creciente después de la afluencia, pues lo ideal sería que utilicemos el valor perdón, la hoja de análisis donde tenemos un cierto valor de alfa, ¿no? Ese valor de alfa, pues lo ideal es calcularlo con la curva bilineal del pushover, que ahorita por cuestiones de tiempos se lo vamos a poner en 0.03, ¿no? Pensemos que tenemos algo similar a lo que obtuvimos en una articulación plástica individual. La ventaja es que tenemos el comportamiento elastoplástico ya programado, entonces podemos verificar ambos de forma simultánea, ¿no? Entonces, para que veamos la respuesta, nos vamos nuevamente a verificar la respuesta de nuestro marco en Story Response Plot, ¿no? Entonces, si recuerdan, una de las cosas que podíamos comparar eran los desplazamientos máximos. Nos vamos al no lineal, agarramos el máximo y mínimo, nos dice que estamos entre 13 y 15 centímetros. Si nosotros analizamos eso, pueden observar que para el comportamiento elastoplástico perfecto, tenemos valores ya muy cercanos a lo que nos dice TAPS. Y para comportamiento con pendiente positiva postfluencia, también tenemos comportamientos muy similares. Recuerden que no nos van a dar exactamente todas las decimales, porque uno es un análisis complejo y este es un análisis muy simplificado, pero podemos ver que estamos en el orden, ¿no? O sea,
En muchos casos de ingeniería lo que buscamos es estar en un orden de magnitud similar para que podamos empezar a tomar decisiones, ¿no? Y en este caso es así. Recuerden que acá otra de las cosas que podíamos verificar era funciones, o sea, podíamos plotear funciones. Seleccionamos nuestro caso de carga y nuevamente tenemos tiempo contra, perdón, reacción en la base, ¿no? Reacción de cortante en la base. Y esa reacción la podemos comparar con lo que vemos en nuestro archivo muy simplificado de un oscilador de un grado de libertad directamente en Excel, ¿no? Aquí lo que hicimos fue agarrar estos valores de fuerza con sus correspondientes tiempos, los pegamos acá para poder verificar cuál era el comportamiento global. Y si lo analiza, y si lo vemos, si lo observamos, o sea, si hacemos una comparación visual, ya podemos ver que sí hay un comportamiento similar. Similar, ¿por qué? Porque podemos ver ciertos hitos más o menos claros, ¿no? Donde tenemos un inicio lineal, que es muy correspondiente, una zona de mucha solicitud de ductilidad o de comportamiento no lineal, una parte donde otra vez regresamos a comportamiento elástico, una parte de comportamiento no lineal y terminamos en un comportamiento lineal. Entonces, de un análisis visual podemos ir verificando que sí estamos obteniendo algo similar. Y nuevamente, pues si hay tiempo y posibilidades, pues copiar los datos, pegarlos y ver que tenemos un comportamiento muy, muy similar, lo cual nos valida que este marquito, o sea, este marco modelado en etapas, al que le metimos una señal de aceleración, se puede aproximar muy bien con un oscilador de un grado de libertad, con comportamiento no lineal, y ya podemos ir obteniendo resultados, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Obviamente que este este análisis no lineal que hacemos en Excel, pues tomará tal vez algunos segundos, y hacerlo en etapas, pues nos puede tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces recuerden que no queremos tener valores exactos, queremos tener este, aproximaciones suficientemente buenas que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? En buena medida, la decisión que nos va a ayudar a tomar es, pues, qué periodo de librado utilizamos, ¿no? Si estamos muy cerca de la respuesta, pues será más o menos obvio que lo ideal será rigidizar, ¿no? Le ponemos una diagonal o ponemos un sistema de protección sísmica. En este caso es interesante que, aunque nuestro marco y nuestro caso pushover tiene una pendiente positiva posterior a la afluencia, logramos aproximar mucho mejor los resultados de desplazamiento utilizando el modelo elastoplástico perfecto, ¿no? En este caso ya solo les muestro las gráficas. Tenemos del lado izquierdo la gráfica de etapas, del lado derecho las gráficas encimadas de Excel con etapas. Y por simple observación podemos ver que el comportamiento es muy, muy similar para el modelo elastoplástico. Ya sería interesante buscar qué explicaciones nos da etapas para que se parezca más a un elastoplástico que a un comportamiento con resistencia postfluencia, ¿no? Como siempre, una buena práctica es que vayamos a ver cómo están las articulaciones. Recuerden, hay que seleccionar el caso de carga y aquí nos va a decir qué articulación es la que estamos tomando, ¿no? Van a estar numeradas, obviamente, entonces las pueden identificar por su correspondiente valor de nombre, o sea, el nombre que les pongan. Si ven aquí tenemos una C1H1, en este caso fue una PM3. Con esa información nos vamos aquí y podemos ver que exactamente es la que estábamos viendo, ¿no? Puede ser la de abajo o la de arriba. Entonces pueden ver que hay una que tuvo mucha demanda de comportamiento no lineal. ¿Cuál es la que tuvo mucha demanda? Pues esperaríamos que la de abajo. Si recuerdan, cuando empezamos a ver el análisis pushover, empezamos a dar pasos de carga, pudimos observar que las primeras articulaciones que se plastificaron fueron en la base de la columna. Entonces, pues siempre es de esperarse que estas articulaciones son las que tengan más comportamiento no lineal
Pero si observan, seguimos en el límite de comportamiento entre ocupación inmediata y seguridad. Entonces, si vemos estas articulaciones así, ese comportamiento no lineal, podemos pensar que esto es lo que provoca que nos parezcamos más a un comportamiento elastoplástico perfecto que al que tiene sobre resistencia post-Francis, ¿no? Entonces, esto se puede solucionar, pues podríamos decir que sí, o sea, podríamos tener alguna respuesta más aproximada, ¿no? Es común que este tipo de gráficas se den en articulaciones concentradas que están hechas con paramétricos, ¿no? O sea, que tienen este comportamiento muy simplificado. Cuando tenemos otro tipo de articulaciones, como las de fibras, el comportamiento ya no se ve tan peculiar, ¿no? O sea, si yo veo esta gráfica, pensaría que es un comportamiento peculiar, ¿no? Fuera de lo que me hubiera imaginado. Cuando hacemos otros tipos de gráficas, pues ya se tiende a ser algo más aproximado a lo que esperaríamos, ¿no? Les voy a mostrar una de vigas, donde también tenemos este comportamiento, digamos, peculiar, en donde se pierde esa pendiente, ¿no? Entonces, tal vez aquí está la explicación, podríamos profundizar más en el tema, pero recordemos que lo que queremos no es ultra precisión, sino tener una buena aproximación de lo que estamos esperando en nuestro comportamiento global a través de un pushover y sacando este tipo de datos. Bueno, solamente era este tema, mostrarles cómo se mejora la respuesta conforme vamos bajando. Aquí en estas hojas de Excel que les vamos a compartir, pueden ustedes ir variando el valor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tenemos mucha menos sobre resistencia, ¿no? Si nos vamos del 3% al 1%, incluso podemos ponerle comportamiento elastoplástico. ¿O qué pasaría si tuviéramos un exceso de sobreresistencia postfluencia, ¿no? Como un 10%, ¿no? ¿Cómo se va viendo el comportamiento a lo largo de esto, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sistema que utilicemos digamos, para proteger nuestra estructura, nuestra edificación, podríamos tener alfas mayores o menores, ¿no? También podríamos posteriormente empezar a modificar el tema del amortiguamiento, eso ya tendría que ser después. Digamos, ya cuando podamos planear un amortiguamiento superior al 5%, tendríamos que verificar qué nos dicen las ecuaciones para ver si es viable simplemente cambiar el amortiguamiento y obtener una respuesta distinta, ¿no? Eso ya sería pensando en que tenemos sistemas de protección sísmica que nos aporten amortiguamiento, ¿no? Y pueden ver que si tuviéramos un amortiguamiento del 30%, cómo se reduce mucho la respuesta, ¿no? Si tenemos un 10%, cómo se va incrementando. Aquí con las líneas negras pueden ir viendo, ¿no? Como dejamos la línea azul del comportamiento, dejamos la línea, en este caso la línea naranja es el comportamiento del 5%. Si nosotros vamos variando el amortiguamiento, podemos ver cómo nos beneficia en términos de desplazamiento. Y podríamos resolver estructuras que por algún motivo tengan que estar con un periodo de vibrar exactamente en la parte fuerte del espectro, donde tenemos mayores aceleración. A lo mejor el amortiguamiento nos ayuda a solucionarlo. Eso se irá viendo a lo largo del curso. Aquí estamos en la parte muy básica de análisis dinámico no lineal y comparando resultados para que nos vayamos familiarizando con los conceptos. Pues eso sería todo para la sesión del día de hoy. Nos quedan 5 minutos. Si quieren podemos contestar un par de preguntas antes de que nos vayamos. Sobre el tema o sobre las siguiente sesión, como ustedes prefieren. Si les parece bien, lo podemos ir viendo en el chat. No sé si ya estaba abierto el chat para preguntas. ¿Las vaya leyendo o las quieres ir atendiendo? Sí, ya estaba. Nos preguntan, ¿es igual usar el SAP en vez de TAPS? En términos generales, sí. La verdad es que
para cosas simples, nos debería de dar exactamente el mismo resultado, sin ningún problema. ETABS tiene algunos atajos, digamos, para que se utiliza para edificios, que a veces meten un poco de ruido en ciertos resultados, pero para cosas muy simples como la columna que modelamos, te debería de dar exactamente lo mismo en el SAP. Nos preguntan, en el último modelo recomienda aplicar offset a las vigas de acero. Vi que el modelo extruido presentaba esta característica. Depende de lo que estemos buscando, ¿no? Yo la verdad es que, o sea, el tema es qué es lo que queremos comprobar, ¿no? Si le aplicamos el offset, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar la rigidez, ¿no? Necesariamente. Si esa rigidez reducida se la metemos nosotros a nuestra hoja de SMAT para obtener, este, para obtener el desplazamiento y la fuerza, etcétera, pues nos debería de dar más o menos lo mismo. En general, yo pensaría que yo le dejaría los offsets porque ese es el tipo de análisis que hacemos comúnmente, pero dependiendo qué tanta precisión quieras tener en tus resultados, pues se los quitas o se los pones. Es buen ejercicio, digamos, jugar con esos parámetros para ver qué nos da si se lo ponemos o si lo quitamos. En este caso, directamente se reduce la rigidez si le quitas los offsets y pues toda la respuesta tendría que modificarse. Pero recuerda que calculamos la masa de acuerdo a la rigidez. Entonces, la masa te va a dar más chica porque la rigidez es más pequeña para que el periodo te dé exactamente lo mismo, etcétera, ¿no? La verdad es que les gustaría, estaría interesante que ustedes lo muevan. ¿Hasta qué amortiguamiento máximo es adecuado utilizar? Las recomendaciones que yo he escuchado pues de investigadores es que 30% ya es poco razonable, o sea, ya es como el máximo que esperaríamos. Incluso las normas marcan 30% máximo amortiguamiento. Entiendo que amortiguamiento de 20% con amortiguadores viscosos es muy viable y económicamente lógico, por decirlo así. Muchas gracias por sus saludos y por sus felicitaciones. ¿A qué explicación lógica se debe que la articulación plástica se dé primero en una columna y no en la primera donde se aplica la carga? Recuerden que nosotros aplicamos carga en un punto, pero todo el marco reacciona ante esa carga, ¿no? En este caso, si recuerdan, el empotramiento es la zona donde tenemos lo más rígido, ¿no? Ahí es donde existe cero movilización. Los nodos en la parte superior, cuando tú vas empujando, rotan, ¿no? Ahí sí tenemos un grado de libertad de rotación que permite que esa rotación redistribuya los momentos. En la base de la columna, como está modelada, está empotrada. Entonces ahí no, ante un pequeño desplazamiento, la base no rota, entonces todo el momento lo toma la columna. Entonces esperaríamos que en donde tenemos capacidad de rotación se presenten posteriormente las articulaciones, ¿no? Obviamente es un tema de modelado. Si en la base le ponemos articulaciones o apoyos fijos, pues la articulación primera se daría en otro lado, ¿no? Esa sería como la explicación más directa. ¿Por qué la curva esqueleto no se ajusta con la histéresis de la rótula? La verdad es que ese es un tema del programa. Este, o sea, cuando vemos el backbone, el esqueleto de la articulación, esperaríamos que el programa siga esa forma del backbone. La verdad es que no. A veces sí la sigue muy bien y a veces no. La verdad es que ese sí es un tema directamente de la TAPS. ¿Podría hablar un poco del método numérico para construir una curva bilineal? Pues ahorita ya no nos dio tiempo, pero sí tenemos una presentación, lo podemos incluir para alguna sesión posterior. Es un método relativamente sencillo, el que nos da, si no mal recuerdo, es el ASCE. Sí, lo podemos platicar, lo apuntamos para una siguiente sesión. Newton-Raphson es un método numérico muy bueno. El 20% de amortiguamiento suplementario es muy recomendado en literatura científica. Sí, como que 20% es algo muy, muy lógico, ¿no? En estructuras con BRBs, obtenemos generalmente andamos como en el 15%, ¿no? Dependiendo del volumen de BRBs con respecto a la estructura. Hemos obtenido entre 12, 15, 17. Arriba del 20 es difícil con BRBs.
Nos preguntan, ¿en pruebas de laboratorio con marcos de acero se da igual la aparición de la articulación plástica como en el ejercicio? Recuerden que dependemos mucho de las condiciones de frontera, ¿no? En laboratorio, las condiciones de frontera generalmente es la columna acostada y la viga de pie, y generalmente damos cargas cíclicas reversibles en esta condición. Entonces, aquí generalmente se utilizan apoyos fijos porque lo que queremos es precisamente evitar la aparición de articulaciones, porque lo que se investiga casi siempre son las vigas. Entonces, las condiciones de frontera definen cómo aparecen las articulaciones. Contra marcos instrumentados, ahorita no tengo ninguna referencia, la verdad, pero hay varios ejercicios de marcos instrumentados, este, pero les debo una referencia. Lo apunto para algún artículo donde tengamos alguna comparación, modelo, algo real, ¿no? ¿Sería adecuado modelar la base empotrada? Pues dependemos, ¿no? Mucho. Si estamos agarrados a un cajón de cimentación con contratraves de 2 metros de alto, pues sí podríamos asumir que es empotrado, ¿no? Ahí entra mucho el criterio del ingeniero. Si estamos apoyados en una pila, pues el empotramiento tal vez no sea la forma más adecuada, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos algún tipo de interacción, ¿no? ¿Cuánto afecta el hecho? Yo creo que ya nos quedamos con esa última, para no quitarles más tiempo. ¿Cuánto afecta el hecho de asumir 5% de la longitud libre y no un valor más próximo a la cara, como 2%? Son recomendaciones de la literatura. Muchas son recomendaciones este, de investigadores, ¿no? Eh, 5%. ¿Cómo nos afectaría más? Obviamente, entre más nos acercamos a la cara de la columna, vamos a tener un momento más grande, entonces se va a articular antes, pero también esa cara, o sea, lo que estamos muy pegados a la cara, recuerden que tenemos soldaduras, conexiones, elementos adicionales que incrementan la rigidez, y eso puede empujar el momento o la zona de la plastificación fuera de la cara de la columna, ¿no? Ahora, en la zona de mayor momento se va a endurecer más rápido, ¿no? Entonces eso también nos puede empujar la articulación plástica fuera de la cara de la columna, ¿no? Lo ideal es ir a la literatura. La ASC tiene muchas recomendaciones. Y vamos a dejar una así al aire. La última de Raimundo Verdeja dice, al incluir la carga axial, ¿qué variaciones en la respuesta no lineal esperamos? Pues si recuerdan cuando en las articulaciones plásticas como las calculábamos en alguna sesión, la carga axial podría retrasar, ¿no? La aparición de la articulación. Ahorita como estamos haciendo análisis simplificado, pues no la consideramos, ¿no? Pero sí podría, ayudarnos a retrasar en ciertas características, ¿no? O sea, sabemos que si tenemos una carga axial, tenemos una interacción de momentos con carga axial que podría retrasar o prevenir la aparición este, previa de la articulación plástica. Muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que nos apuntamos las preguntas y las tratamos de responder en sesiones posteriores. Muchas gracias a todos. Espero que les haya parecido interesante el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Buena tarde. Igual, buena Muy tarde a buenas tardes todos. a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana.